Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título, en el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes utilizar esta nueva función que salió con iOS 15, en la cual podemos activar el modo retrato en las llamadas de FaceTime. No sé si se enteraron que se puede hacer esto. Y pues en el video de hoy te voy a enseñar cómo poder utilizar esto con la cámara de Instagram o de WhatsApp o en cualquier otra red social que utilice nuestra cámara para videollamadas o tomar fotografías. En este caso, Instagram. Te voy a enseñar cómo podemos tomar fotos en la cámara de Instagram en retrato, incluso con los filtros. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente entrar a Instagram y abrimos la cámara. Este soy yo. Abrimos la cámara de nuestro Instagram. Como pueden ver, les voy a dar de referencia el fondo. La televisión que está ya de fondo se puede apreciar, se puede ver porque no está en modo retrato activo. Para hacerlo solamente basta con deslizar nuestro dedo. Como pueden ver, aparecen estas dos opciones. Le vamos a dar aquí a donde dice efecto. Y como ven, el retrato aquí se encuentra apagado. Lo único que tenemos que hacer es darle a encendido. Como pueden ver, ya detectó que estamos en Instagram. Y automáticamente nuestra cámara de Instagram va a aplicar el modo retrato. Miren ahora el televisor como se ve borroso. O sea, solamente yo estoy en la toma. Todo lo demás que está detrás de mí queda borroso. Y como pueden ver, también funciona con cualquier filtro. Si aplicamos un filtro a nuestra imagen, no importa que aplicamos un filtro, el efecto retrato siempre va a estar aplicado. Se lo voy a desactivar para que ustedes vean. Le damos aquí, le damos a no. Y miren cómo ahora sí se aprecia el televisor porque ya no está aplicado el modo retrato. Es muy bueno porque a veces queremos utilizar la cámara de Instagram y tener una foto más profesional. Ustedes saben que las fotos en modo retrato lucen un poquito más profesional con el fondo borroso y todo eso. Y qué bueno que con esta actualización de iOS 15 podemos hacerlo directamente desde la cámara de Instagram sin tener que necesariamente hacerlo dentro de FaceTime. Así que nada chicos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias una vez más por haber visto este video. Si les ha gustado, no se olviden de dejar su manita arriba que me ayuda bastante y suscribirse a este canal para que no se pierdan más contenido. Nos vemos en una próxima entrega.